Hablaremos ahora de la evaluación del estado nutricional diferenciado por los diferentes grupos etarios, lactantes, preescolares, escolares y adolescentes. Esta es la sesión 3 del tema Crecimiento y Desarrollo de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad Católica del Uruguay. Comencemos presentando lo que es el proceso de atención nutricional. Este proceso, como la palabra lo indica, es como una manera de organizar lo que es la atención en nutrición clínica, de manera que conste de 4 etapas que conforman un ciclo. En la primera etapa tenemos lo referente a la información clínica y nutricional, que incluiría, todos aquellos datos que se van a relevar para poder llegar al diagnóstico nutricional. ¿Cuáles son esos datos? Hasta ahora hemos hablado de lo que es la valoración nutricional, o sea, todo lo que tiene que ver con la antropometría, y son parte de esos datos, pero el diagnóstico nutricional, que es la segunda etapa, consta de otros elementos, que son lo referente a lo alimentario. Entonces también cuando vayamos hablando de diagnóstico vamos a referirnos a eso, y también lo bioquímico. Estos 3 aspectos, antropométrico, alimentario y bioquímico, engloban dentro de sí un montón de información que nos va a permitir arribar a un diagnóstico nutricional. ¿Qué es el diagnóstico nutricional? Es una manera resumida de presentar cuál es la situación nutricional de esa persona. Y es lo que nos va a guiar a la intervención nutricional que se planifica y se ejecuta en base al diagnóstico nutricional. Entonces, ¿qué intervención haremos? Aquella que nos sea útil para resolver los problemas nutricionales que identificamos en el diagnóstico. Y también, ¿qué haremos después? El monitoreo y evaluación de esa situación nutricional que identificamos en un comienzo. Y ahí se vuelve a dar ese ciclo. Así que la atención nutricional es algo pautado y es parte de un proceso que debe cumplir estas 4 etapas, y nosotros en este momento estamos parados en la primera y segunda etapa. Estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la valoración nutricional para llegar a un diagnóstico nutricional. La primera etapa entonces es la que investiga, y para llegar al diagnóstico nutricional, donde identificamos el problema, tenemos que tener en cuenta la evaluación antropométrica. En las primeras 2 sesiones de este tema hemos hablado de las generalidades, el patrón que utilizamos, y cuáles serían los puntos de corte para establecer diagnósticos antropométricos. Recuerden que el diagnóstico nutricional no es sinónimo de diagnóstico antropométrico, sino que también lo integran la historia nutricional, que por ejemplo tiene algunos datos de ingesta previa, capacidad de ingesta, alteraciones digestivas, el examen físico, que puede a través de él encontrarse alguna carencia nutricional o todo lo que son las manifestaciones por exceso. Patologías integran también el diagnóstico nutricional, aquellas que presentan relación con la nutrición o deben ser tenidas en cuenta al momento que se realiza la intervención nutricional, y los datos paraclínicos. Esa sería la segunda etapa del proceso de atención nutricional, que sería la del diagnóstico nutricional. El diagnóstico nutricional integrado es imprescindible para el mismo analizar la evolución de la curva de crecimiento, así que analizar aquello que llamamos las tendencias, complementar con criterios clínicos y, si es necesario, también datos de laboratorio. Comenzamos con la evaluación nutricional del lactante. Uno de los elementos que vamos a evaluar es la talla
siempre es útil a toda edad hasta completar el crecimiento. Así que en realidad la talla la vamos a evaluar desde el nacimiento hasta terminada la adolescencia. Para el lactante, la fuente de datos para contrastar con la normalidad es el patrón de referencia OMS. Repito, siempre hablando de lactantes sanos. Un dato importante y hay que tenerlo en cuenta para todos los índices, indicadores y los grupos etarios es que cada vez que realizamos una evaluación nutricional debemos indicar la fuente de datos utilizada. Hasta ahora hemos hablado del patrón de referencia de la OMS. Vamos a ver más adelante que hay otras fuentes de datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, también nombramos la de Fernández para la circunferencia de la cintura. Bueno, eso siempre hay que especificarlo porque nos está avalando cómo estamos evaluando y también es posible que otro profesional repita la evaluación y si utiliza la misma fuente de datos, lo lógico es que obtenga los mismos resultados. El peso. En el lactante, el índice peso-edad es utilizado hasta el año, luego se calcula pero pierde valor diagnóstico. El peso-talla se calcula siempre y tiene mayor poder diagnóstico entre el año 1 y 6, y bueno, lo mismo con respecto a la fuente. Siempre vamos a calcular peso-edad, talla-edad, peso-talla, pero es importante que ustedes entiendan que dependiendo de la edad del individuo, hay uno u otro indicador que tiene un mayor poder diagnóstico. En el caso del peso-edad sería hasta el año, luego lo seguimos calculando, pero a la hora de diagnosticar vamos a mirar con más énfasis el peso para la talla, lo que nos está mostrando ese otro índice. La talla-edad o longitud-edad, cuando estamos hablando de lactantes, la vamos a utilizar siempre y siempre va a integrar el diagnóstico. La talla-edad siempre va a tener su importancia porque tiene que ver, recuerden que hablamos, con la historia nutricional. ¿Y qué evaluamos además de lo antropométrico? Bueno, dijimos lo alimentario. Es importante evaluar la alimentación y ver si ese lactante va haciendo la transición alimentaria que es adecuada para esa edad. Lo ideal es que los primeros 6 meses de vida se alimente con lactancia materna exclusiva, o sea, pecho exclusivo como único alimento. No es necesario nada más, ni líquidos ni semisólidos. A partir de los 6 meses comienza con la alimentación complementaria, que son, bueno, aquellos alimentos que les vamos a indicar en forma por lo general de papillas, que complementan lo que es la lactancia materna. Y bueno, y a la hora de diagnosticar, si no está alimentado de esta forma que se relató recién, tenemos que también especificarlo. Preescolar y escolar, seguimos viendo cómo sería entonces la evaluación nutricional. El preescolar es la edad comprendida entre los 2 y 5 años, así que sería la edad siguiente al lactante. Y hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta para hacer las evaluaciones que corresponden a lo nutricional. Una es que hay una desaceleración del crecimiento de la etapa de crecimiento acelerado, que era la etapa anterior. Ahora estamos en una etapa donde sigue creciendo, por supuesto, pero a un ritmo menor. La ganancia de peso en ese periodo es de 2 a 2,5 kilos por año entre el año 1 y 3 y de 2,5 a 3,5 kilos al año entre los años 4 y 6. La talla aumenta 12 centímetros en el segundo año y 8 a 9 centímetros durante el tercero, 5 a 7 centímetros a partir del cuarto año de vida. Cambia la composición corporal, tienen menor masa grasa y mayor masa muscular y ósea. Es una etapa que también comienza el rechazo a los alimentos, pero a su vez hay un mayor desarrollo de habilidades que las podemos también utilizar para mejorar las habilidades a la hora de alimentación. O también el acto de alimentarse va a ayudar al desarrollo de determinadas habilidades, por ejemplo, cuando el niño lleva el alimento a la boca, cuando utiliza cuchara,
cuando mete las manos en el plato y siente diferentes temperaturas, todo eso también son estímulos al desarrollo. Hay una modificación de la silueta, se lo ve como más delgado del lactante, que era como más gordito. Al preescolar se lo ve que se ha estilizado su figura, y eso es normal, y es porque, como decíamos, disminuye la masa grasa y aumenta la masa muscular y ósea. Acá lo ven en este gráfico, como desde las semanas previas a la gestación, desde las 24 hasta, bueno, la adolescencia, como el porcentaje de masa grasa va en un aumento sumamente acelerado, que lo podríamos ver una primera etapa hacia el año. Después se disminuye el porcentaje de masa grasa en lo que es la composición corporal, y estamos justamente en esta etapa de preescolar. Se estabiliza en el escolar y vuelve a disminuir en el adolescente. Esto en situación normal en personas con un estado nutricional normal. A partir de los 6 años ya estamos hablando del escolar. La talla de edad la seguimos evaluando. El otro índice útil es el índice de masa corporal para la edad, que si bien después del año ya lo podemos calcular, tiene un mayor poder diagnóstico a partir de los 4 años. Acá tenemos que la fuente de datos para contrastar con la normalidad es la referencia OMS. Bien, les voy a explicar un poquito. Hoy hablamos del patrón de crecimiento de la OMS, que partía de un estudio longitudinal con una muestra de población con determinadas condiciones de crecimiento que lo hacían óptimo, y eso nos servía para poder comparar nuestra población. La referencia es la que se utiliza para las edades mayores, y en realidad es un estudio anterior de población norteamericana que lo que hizo la OMS fue reevaluar a través de otros métodos estadísticos más modernos los datos de la antropometría y construir una referencia que nos pueda servir para comparar. Pero es bueno saber que no sale del mismo estudio y que en realidad estas personas que participaron en este estudio no eran aquellas que tenían un crecimiento óptimo, como todo lo que hablamos del patrón de referencia de la OMS. Bueno, siempre especificamos la fuente utilizada y hay algunas señales de alarma a partir de esta edad para tener en cuenta. El cambio del canal de crecimiento del IMC en 2 controles siempre es una señal de alarma. Por ejemplo, cambiar del IMC desde el rango percentil 50-75 a percentil 75-85. Si bien esto no tiene poder diagnóstico, siempre nos debería estar indicando que hay algo que no está aconteciendo de acuerdo a la normalidad. ¿Cuál es la otra señal de alarma? El aumento del IMC en más de 1,5 puntos en un periodo de 6 meses. En la edad preescolar y escolar, otro aspecto que debemos tener mucho en cuenta es todo lo que tiene que ver con el apetito y la saciedad. Recordar que en los preescolares hay una desaceleración del crecimiento, por lo tanto el apetito normalmente está disminuido, que hay determinados roles de la comida que tenemos que investigar. Por ejemplo, que el rol social, cuando hay una alteración de la alimentación porque ese niño, rechaza, hay cambios en su situación y rechaza alimentos, ver si sus alimentos son importantes desde el punto de vista del aporte nutricional, qué periodo lleva en la situación, hoy son aspectos que no debemos olvidar, además de lo antropométrico que hemos nombrado hasta ahora. En el preescolar es común que aparezca esto que es la neofobia, que es el rechazo a nuevos alimentos. En 2 periodos críticos puede aparecer, cuando comienza con la alimentación complementaria o a los 3 años de vida. La solución es insistir con el alimento. De 8 a 10 veces debe existir el contacto para que termine el niño aceptando ese alimento.